Cómo una camarera descubrió un detalle oculto que ahorró a un millonario millones. Ana se movía con agilidad entre las mesas del pequeño restaurante, su sonrisa siempre presente, pese a las horas interminables de trabajo. Aquel lugar, ubicado en una calle llena de vida en la Ciudad de México, era su fuente de ingresos y su salvación. La vida le había dado un golpe letal. Hacía apenas un año, su esposo había fallecido, dejándola sola con 2 hijos pequeños que dependían de ella. Desde entonces, el temor al futuro la acechaba cada día, una sombra que no la dejaba tranquila. Sirviendo tacos y tortas, soñaba en voz baja con una vida mejor para sus pequeños, donde el dinero no fuera una preocupación constante. Esa tarde, mientras limpiaba la ensucia mesa tras la salida de un cliente elegante y enigmático, algo en el suelo llamó su atención. Una carta arrugada, olvidada entre las servilletas. Con manos temblorosas, la recogió y la abrió. Sus ojos se agrandaron al leer las palabras. La misiva hablaba de un conflicto familiar del millonario, un asunto oculto que podría ser la clave para cambiar su suerte. El dilema se instaló de inmediato. ¿Debería ignorar lo que había encontrado o seguir el rastro que podría conducirla a una nueva vida? Ana sintió una mezcla de ansiedad y emoción. La curiosidad la empujaba hacia lo desconocido. En su mente luchaban 2 fuerzas opuestas, el deseo de brindar un mejor futuro a sus hijos y el miedo a las repercusiones de hurgar en asuntos ajenos. ¿Acaso era un acto de valentía o de imprudencia? La respiración se le agitó mientras ponderaba la decisión. Los reproches de sus colegas resonaban. «Eres solo una camarera». Sin embargo, su determinación era más fuerte, pues sabía que debía intentarlo. El futuro de sus hijos estaba en juego. Mientras investigaba, se adentró en un complejo mundo donde el lujo y la superficialidad parecían ser la norma. Vio al millonario rodeado de personas vacías, sonrientes pero sin sinceridad. La angustia se apoderó de ella. Se dio cuenta de que su vida, aunque modesta y llena de sacrificios, tenía un valor inigualable. El tumulto emocional que vivía era tan feroz que la dejaba debilitada y llena de dudas. No podía permitir que sus hijos crecieran en medio de un mundo superficial, donde el dinero compraba la felicidad, pero jamás el amor. En su mente, muchos pensamientos se entrelazaban. ¿Hasta dónde debía llegar? ¿Qué límites no estaba dispuesta a cruzar? La angustia la llevaba a un punto de quiebre. ¿Acaso valía la pena arriesgar lo poco que tenía por la esperanza de un futuro mejor? Esa lucha interna la desgastaba, pero también la empujaba hacia adelante. Mientras el reloj avanzaba, su condición se hacía más crítica. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita. Y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La tensión llegó a su punto máximo cuando, finalmente, los caminos de Ana y del millonario se cruzaron. En un enfrentamiento cara a cara, él, inicialmente despectivo, comenzó a no subestimar a la joven camarera. La angustia se intensificó cuando le ofreció una sociedad que podría resolver todos sus problemas. La incertidumbre se adueñó de ella. ¿Sería posible sacrificar su dignidad por una oportunidad dorada? ¿Qué tan lejos estaba dispuesta a llegar por el futuro de sus hijos? La elección no era sencilla, y el eco de su corazón se tornó en un grito interno. ¿Dónde estaba el verdadero valor? Ana se encontraba en una encrucijada, y el peso de su decisión podría definir todo lo que quedaba por venir. Ana se encontraba frente al millonario. Cada palabra que él pronunciaba resonaba en su mente como un eco persistente. La oportunidad de escapar de su realidad pesaba sobre ella, una tentación afilada y peligrosa. Podía ver en los ojos del hombre una curiosidad genuina, pero también una desconfianza que la hacía sentir vulnerable. En ese momento, se vio obligada a evaluar no solo su situación, sino también el tipo de persona que quería llegar a ser. La oferta del millonario consistía en un proyecto que requería una atención que solo alguien con sus raíces podría dar.
Su experiencia como camarera, las interacciones con la clientela, incluso su intuición, parecían ser las piezas que encajaban en su propuesta. Pero el dilema moral se intensificaba. ¿Se estaba traicionando a sí misma al aceptar una alternativa que provenía de un mundo que despreciaba? Los días pasaron mientras Ana ponderaba su decisión. La presión aumentaba con cada cena servida. El restaurante se volvió su refugio y su prisión. En cada mesa, al escuchar las risas de los clientes, se preguntaba si aquel futuro prometedor era un espejismo. No podía ignorar que todo lo que había construido hasta entonces se basaba en la honestidad de su trabajo, en la dignidad de servir a los demás. Pero, por otro lado, los llantos de sus hijos a la hora de dormir la asediaban, recordándole la urgencia de actuar. Una noche, mientras recogía las propinas bajo la tenue luz, se encontró con otro colega, Tomás, un hombre que siempre había visto en ella un potencial oculto. «Ana, deberías aprovechar esa oportunidad», le dijo de manera directa. «No dejes que tus miedos te retengan. A veces, tomar riesgos es la única forma de crecer». Sus palabras resonaron en su mente, desdibujando las líneas entre su deseo de proteger su integridad y la necesidad de mejorar la vida de sus hijos. La historia de Ana era una lucha constante. La angustia de su vida cotidiana se mezclaba con la posibilidad de liberarse de sus cadenas. Decidió buscar más información sobre el proyecto del millonario. No debía ser una decisión impulsiva. Horas de investigación la guiaron hacia nuevas conexiones, personas influyentes, un mundo de negocios que nunca hubiera imaginado. Mientras reunía detalles, descubrimientos sobre su propia capacidad surgían. La precisión con la que identificaba problemas en el restaurante, la habilidad de anticipar los deseos de sus clientes, todo se convertía en una fuente de convicción. Ana comenzaba a vislumbrar su propio valor en ese universo ajeno, donde la confianza era un atlético ejercicio. Con cada paso, la incomodidad inicial empezaba a transformarse en empoderamiento. Aquel millonario no solo veía en ella una camarera, percibía un potencial oculto. Las veladas discusiones sobre estrategias y decisiones la empujaban hacia el crecimiento. En ese proceso de autodescubrimiento, Ana empezó a cuestionar no solo el valor del capital, sino también el de sus propias creencias y capacidades. Sin embargo, la complicidad con el millonario provocaba un desasosiego, una sombra creciente que desafiaba su moralidad. ¿Era posible alcanzar el éxito y mantener la honestidad que siempre había valorado? La inquietud creció en su interior, junto con el deseo de afirmarse ante el mundo que tanto la subestimaba. Enfrentarse al millonario no sería simplemente una negociación de términos, sería una lucha por su identidad. Ana se dio cuenta de que el momento de la verdad se acercaba. La decisión debía ser firme y contaba con herramientas más poderosas de lo que imaginaba. Mientras su vida se balanceaba entre el caos y la oportunidad, su determinación se robustecía. Ya no era solo una camarera, era una mujer en plena reinvención. La siguiente reunión con el millonario se acercaba, y con ella la posibilidad de un gran cambio. Pero ese cambio podría tener un precio que no estaba dispuesta a pagar. El eco de sus pensamientos se tornó en una pregunta inquietante. ¿Qué sacrificios estaba dispuesta a hacer por el futuro que anhelaba? La respuesta podría revolucionar no solo su destino, sino también el de aquellos que amaba. La incertidumbre se cristalizaba en la mente de Ana mientras contemplaba su reflejo en el cristal empañado del baño del restaurante. La imagen de una mujer decidida se interrogaba por la valía de tomar el riesgo que se le presentaba. La noche anterior había pasado horas en un mar de hojas y notas, recopilando información sobre el proyecto del millonario. Descubrió no solo la magnitud del mismo, sino también un mundo envuelto en intrigantes conexiones. Esa investigación había desatado, sin que lo presintiera, una llama dentro de ella, revelando habilidades que había mantenido ocultas. Su primer desafío fue darle forma a su posible papel en el proyecto. Las ideas comienzan a brotar en su mente. ¿Cómo podía utilizar su comprensión del cliente para generar valor? Ana no solo había servido en mesas, también había aprendido a leer gestos, actitudes y deseos no expresados. Algo en su interior le decía que existiría potencial en construir experiencias más que menús. Con el tiempo, la presión de su entorno fue una especie de microcosmos reflejando sus ansias de más.
Aquellas interacciones cotidianas la condujeron a reconocer una verdad palpable. Lo que había percibido como limitaciones en realidad eran puertas esperando ser abiertas. La sumisión que había habitado durante años se convertía lentamente en curiosidad, una metamorfosis que empezó a tomar forma en su mente. Ana comenzaron a pensar en el millonario no solo como una figura distante, sino como un socio potencial que podría abrirle nuevas puertas. En lugar de ver su oferta como un obstáculo moral, decidió enfocarse en la habilidad que podía aportar. Necesitaba convencerse de que su experiencia podía ser el valor diferencial que él necesitaba. La noche de la reunión llegó con un aire eléctrico. Sentada en la mesa de conferencias moderna, con sus documentos perfectamente organizados a su alrededor, sintió que cada folio era una representación de su crecimiento personal. El millonario se mostró escéptico en los primeros momentos. Sin embargo, Ana comenzó a exponer sus ideas de manera clara y concisa, conceptos de atención al cliente, mejoras en el servicio y cómo transformar la experiencia del consumidor en algo memorable. Mientras hablaba, observó cómo sus palabras resonaban en la sala. Cada interacción construía un puente entre ellos, y su voz, antes temerosa, empezaba a resonar con autoridad. A medida que su confianza crecía, se dio cuenta de que estaba presentando no solo ideas, sino el reflejo de la persona en la que había comenzado a convertirse. Toda la presión que había sentido en los días previos se desvaneció. Sin embargo, las miradas del millonario no eran solo de interés, sino también un profundo cuestionamiento de su autenticidad. Ana se enfrentó a eso, a la necesidad de afirmar su verdad en un mundo que había juzgado y discernido por conveniencia. La incógnita volvió a acechar su mente. ¿Realmente estaba dispuesta a renunciar a su esencia por un futuro incierto? De repente, una pregunta surgió. Ana, ¿por qué deberíamos elegirte a ti sobre otros consultores con más experiencia? Preguntó, rompiendo la atmósfera de confianza que había comenzado a construir. El momento congeló el tiempo, y la respuesta que brotó de su interior adoptó la forma de su propia narrativa personal, llena de pasión y resiliencia. Mientras respondía, sentía que tocaba la raíz de lo que había aprendido. Su vida nunca había sido fácil, pero cada lección aprendida, cada servicio prestado, cada rechazo, se convertían en características que no solo la definían, sino que la cualificaban. A medida que la reunión avanzaba, la línea entre el temor y la valentía se difuminaba. Ana se dio cuenta de que su verdadero desafío no eran las expectativas ajenas, sino la aceptación de su propio valor. La conversación fluía, y cada nueva propuesta que hacía parecía dar forma a un panorama que antes solo pudo imaginar. Pero al final de la reunión, mientras el millonario parecía sopesar sus palabras, una última pregunta se deslizó en el aire. ¿Estás lista? ¿Para asumir riesgos reales, incluso si eso significa despojarte de tu comodidad actual? Ana sintió el peso en su pecho. La respuesta que se perfilaba en su mente no era solo un paso adelante, era la puerta a una transformación irreversible que la llevaría más allá de lo que nunca había visualizado. La intensidad de la pregunta la hizo cuestionarse nuevamente todo lo que había construido. Se aferró a su determinación, consciente de que las decisiones más difíciles eran las que definían su esencia. Así, mientras los ojos del millonario se mantenían fijos en ella, Ana comprendió que el tiempo de la verdad se acercaba. La oportunidad estaba ahí, pero ¿sería capaz de abrazarla en su totalidad? La respuesta podría alterarlo todo. Ana salió de la reunión con una mezcla de adrenalina y trepidación. Los ecos de las palabras del millonario seguían resonando en su mente, como una melodía insistente que no podía ignorar. Había respondido a sus preguntas, sí, pero la incertidumbre sobre su próximo paso la acosaba. La vida que había llevado hasta ese momento, con su rutina segura y predecible, parecía derrumbarse a su alrededor. Mientras se dirigía a casa, cada paso se sentía pesado, pero al mismo tiempo liberador. Su mente se debatía entre la emoción de una nueva oportunidad y el miedo a lo desconocido. Durante años había anhelado un cambio, un crecimiento. Ahora que lo tenía al alcance de la mano, se preguntaba si realmente estaba dispuesta a transformarse. Los días siguientes transcurrieron en una mezcla de reflexión y planificación. Ana dedicó sus noches a comprobar cada detalle del proyecto que el millonario había presentado. No era suficiente con tener ideas, necesitaba una estrategia sólida que justificara su presencia entre un aula de expertos en el campo. A medida que revisaba las cifras y las proyecciones, una idea revolucionaria comenzó a tomar forma en su mente.
Y si, en lugar de solo analizar costos y beneficios, buscaba una conexión emocional con los clientes que pudiera potenciar la propuesta del millonario, comenzó a esbozar un plan, uno que integraría sus habilidades como camarera y su nueva visión de la atención al cliente. Cada idea se convertía en un rayo de luz en la oscuridad de sus incertidumbres. Usar su experiencia como una ventaja competitiva la llenaba de orgullo. Sin embargo, había algo más que la paralizaba, la necesidad de validar su visión. Pese a que la convicción crecía dentro de ella, un subconsciente crítico comenzaba a cuestionar su experiencia. ¿Era lo suficientemente buena? Las comparaciones con la competencia, con aquellos que tenían años en el mercado, surgían una y otra vez, como sombras acechantes que la empujaban a la inseguridad. Ana decidió enfrentar esas dudas. Se reunió con un par de antiguos compañeros de trabajo, personas con las que había compartido no solo tareas diarias, sino también visiones de futuro. Durante un café, expuso su idea, la integración de narrativas emocionales en la experiencia del cliente, cómo cada servicio debía contar una historia que resonara. Sus amigos, al escucharla, comenzaron a aportar ideas y perspectivas. La energía en la mesa encendió un fuego dentro de ella que había olvidado, un sentido de pertenencia en un mundo en el que había sido invisibilizada. Mientras el diálogo se intensificaba, Ana sintió una convicción renovada. Aquella idea que parecía frágil fue fortaleciéndose en cada intercambio. No estaba sola. Podía contar con su red de apoyo, un equipo improvisado que compartía la visión de transformar experiencias en emociones. El desafío ahora era presentar todo esto al millonario. Cada ensayo mental, cada posible respuesta a nuevas preguntas absorbían su pensamiento. Su abdomen se encogía ante la idea de una segunda reunión, en la que no solo presentaría su visión, sino también la esencia de su historia personal, la cual la había llevado hasta allí. Esa noche, mientras se preparaba, volvió a mirar su reflejo. Esta vez, sin embargo, la mujer que contemplaba no estaba llena de dudas. Había un brillo en sus ojos, una determinación silenciosa que resonaba en su interior. Ella podía ser más que una simple observadora, podía ser la arquitecta de su destino. Pero la verdad se presentaba ante ella como un océano inmenso. ¿Y si esa idea no era suficiente? Los riesgos estaban más presentes que nunca. La necesidad de convertirse en líder en un terreno ajeno planteaba una pregunta inquietante. Si fracasaba, ¿perdería todo lo que había comenzado a forjar de nuevo? Así, Ana respiró hondo y se dio cuenta de que cada cambio viene cargado de un precio. La decisión estaba a la vuelta de la esquina, una oportunidad que podía cambiar no solo su vida, sino la vida de muchos. Con un nuevo horizonte por explorar, se planteó una última clave. ¿Escondería aún potenciales ideas que podían ser la chispa para encender una revolución personal y profesional? Ana despertó esa mañana con una sensación ambivalente. Sabía que el momento de la verdad se acercaba, y la adrenalina palpitaba en sus venas. Con cada minuto que pasaba, se acercaba a la presentación con el millonario, y en su mente resonaban los ecos de su historia personal y profesional. Aquella reunión no sería solo un salto en su carrera, sería una prueba de su valentía y su capacidad para desafiar lo convencional. Mientras preparaba los últimos detalles de su presentación, se encontró revisando una y otra vez sus notas. Pero en lugar de simplemente estudiar sus ideas, se permitió una pausa reflexiva. Recordó cada interacción con los clientes en el café, las historias que había escuchado, las reacciones que había presenciado. Eran esas experiencias las que había decidido entrelazar en su propuesta, y a medida que lo hacía, comenzó a visualizar cómo la humanidad podía mezclarse con los números y las proyecciones. Sintió que la conexión emocional era efectivamente su mayor arma. Era el capital humano que podía aportar a la mesa, no solo cifras, sino un enfoque orientado a las personas, una perspectiva única que muchos habían ignorado. ¿Acaso no era esto precisamente lo que lo llevaba? ¿Qué la diferenciaba? Su historia no solo la definía, la había moldeado, redirigiendo su enfoque en la forma en que podría impactar a otros.
Cuando llegó el momento de salir hacia la reunión, un enérgico torrente de pensamientos inundó su mente. Las dudas resurgían, pero Ana decidió convertirlas en impulso. En vez de dejar que la inseguridad la dominara, se concentró en construir su confianza. Caminó con la determinación de una mujer que podía hacer la diferencia, y cada paso resonaba con la convicción de que estaba lista para conquistar el reto. La reunión se desarrollaba en una sala de conferencias elegante. Ana tomó una respiración profunda antes de entrar. El aroma a madera pulida y café recién hecho la envolvió, creando un ambiente casi solemne. Encontró al millonario al fondo, atento y curiosamente expectante. La presión era palpable, pero ahora estaba decidida a canalizar ese nerviosismo. Con un movimiento firme, comenzó a desplegar su plan. Expuso su propuesta con claridad y pasión, articulando cómo cada cliente debería sentir que su experiencia importaba. En ese momento, las palabras fluyeron con una fuerza que no había anticipado. Cada argumento se construía sobre la idea de que una conexión emocional podía transformar el consumo en una experiencia significativa, no solo económica. Sin embargo, mientras el millonario respondía, surgieron preguntas difíciles, desafíos que nunca supo que se presentarían. ¿Cómo podría garantizar que su enfoque generara resultados medibles? Ana sintió una punzada de pavor, una sensación de que su ingenio estaba siendo puesto a prueba. En lugar de bloquearse, decidió usar ese desafío a su favor. Comenzó a compartir casos concretos de interacciones exitosas que había presenciado en su trabajo, ahondando en los detalles que había pasado por alto, pero que revelaban el impacto de las relaciones humanas en un negocio. Fue entonces cuando notó algo en la reacción del millonario. Su expresión mostraba un atisbo de interés genuino, una chispa que resonaba con su propuesta. Ana sintió que había hecho un pequeño avance, pero la conversación aún giraba en torno a su preparación. Aquí era donde debía brillar con su ingenio. Necesitaba mostrar que su intuición estaba respaldada por su experiencia práctica. Mientras se adentraba en la presentación, una idea brotó en su mente. Había guardado un detalle oculto, una técnica de narración que había aprendido de sus camaradas en el café y que había logrado captar la atención de clientes habituales. No solo se trataba de contar una historia convincente, sino de saber cuándo y cómo hacerlo. La clave estaba en entender a la audiencia, en saber qué necesitaban escuchar. Ana decidió compartirlo. A veces, una pequeña historia puede influir más en una decisión de compra que cualquier cifra, afirmó, sintiendo que cada palabra la llevaba más cerca de su objetivo. El millonario se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en ella. Sin embargo, la pregunta que levitaba en el aire continuaba inquebrantable. ¿Sería suficiente? El desafío estaba en juego, y con ello, la posibilidad de una nueva vida, una en la que podría finalmente creer en su propio valor. Mientras la conversación se acercaba a su clímax, Ana sintió que el momento decisivo se aproximaba. La duda pulsaba en su interior. ¿Tendría el coraje de revelarse por completo, así como sus ideas ocultas que podrían transformar todo? Y en ese instante de incertidumbre, Ana entendió que el verdadero valor de su viaje estaba no solo en su capacidad de presentar planes, sino en su voluntad de mostrar su autenticidad. Pero debía decidir, ¿arriesgaría su verdad y permitiría que el millonario viera el corazón de su propuesta? ¿O se quedaría en la superficie, temerosa de su potencial? El futuro estaba a punto de despejarse, pero en ese mismo momento, el corazón de Ana latía con fuerza. Podía atreverse a despegar la capa que cubría sus pensamientos más audaces. Ana sintió que la sala se estrechaba a su alrededor, los muros de la incertidumbre presionando sobre ella. Su voz resonaba con una claridad inesperada, pero en su interior solo había un vendaval de emociones. Mientras el millonario se mantenía en un estado de atención, ella supo que tenía que tomar la decisión que podría cambiarlo todo. «Permíteme ser honesta contigo», comenzó, sus palabras fluyendo de un lugar profundo dentro de ella, un espacio que había evitado explorar. El tono de su voz adquirió una seriedad que parecía capturar la esencia del momento. «Para mí, este no es solo un proyecto, es el resultado de experiencias que han moldeado mi vida y mi forma de ver el mundo. Cada interacción, cada cliente en el café, cada historia compartida, ha sido una lección sobre la humanidad». La conexión que estaba tejiendo con sus palabras se amplificó en la sala. El millonario la miraba con una atención renovada, su expresión se tornó reflexiva.
Ana percibió un cambio en la atmósfera, como si el aire se electrificara, y eso le dio la fuerza para continuar. Preguntarse por qué debía importarle a un hombre como él su historia era un riesgo necesario. Te puedo contar de Carlos, un hombre que vino cada semana solo a leer su periódico y tomarse un café. Hasta que un día me confesó que sus días eran largos y solitarios. Una simple charla sobre una taza de café trajo luz a su vida. ¿Te imaginas el poder que tiene una conexión humana genuina en cualquier negocio? El millonario hizo una mueca, como si estuviera calibrando la veracidad de sus palabras. Ana sintió que su corazón latía con la fuerza de un tambor, y su cuerpo vibraba con una determinación renovada. Había descubierto una forma de comunicar su propuesta que iba más allá de datos y cifras. Estaba hablando desde su esencia, desde sus habilidades intrínsecas de observar y conectar. A medida que sus argumentos se fortalecían, comenzó a entrelazar ejemplos prácticos de cómo las empresas que priorizaban la experiencia del cliente habían prosperado en un mundo cada vez más automatizado. Esa veracidad la hacía más vulnerable, pero de alguna manera también más poderosa. Estaba mostrando al millonario no solo su idea, sino también su pasión. Sin embargo, no todo fluía sin problemas. El millonario, un hombre astuto, comenzó a hacerle preguntas duros y directos. ¿Cómo piensas implementar esto en un modelo de negocio en el que los números mandan? ¿Puedes garantizar que esta conexión emocional que mencionas generará un retorno tangible? Cada pregunta, aunque mordaz, era una oportunidad disfrazada. Ana sintió que debía armarse de valor, responder con seguridad, pero también con sinceridad. Su mente giraba rápidamente, formulando respuestas mientras luchaba con sus inseguridades. Podía sentir la presión de su esqueleto interior, sus nervios queriendo retroceder, pero, en lugar de eso, optó por mantener su revelación central. Es un proceso, no un evento. Necesitamos evaluar y ajustar, pero si logramos la conexión genuina con nuestros clientes, el resto vendrá. El silencio que siguió fue tenso. Sin embargo, Ana no se apartó. Se quedó ahí, en el centro, sosteniendo su verdad mientras el millonario parecía evaluar su respuesta. La incertidumbre aún giraba en sus entrañas, y de pronto comprendió que su destino pendía no en la aprobación de un hombre, sino en su propia capacidad de aceptación personal. La conversación culminó, y el millonario se inclinó hacia adelante, con una mirada en sus ojos que Ana no había visto antes, curiosidad genuina. ¿Y si te diera la oportunidad de trabajar en esto juntos, pero bajo mis condiciones? ¿Podrías perder tu autenticidad en el proceso? ¿Estás dispuesta a ese sacrificio? Ana se sintió en una encrucijada. El ofrecimiento era un faro tentador, pero echó un vistazo a su interior y se dio cuenta de que debía confrontar su identidad. Si decía que sí, ¿pondría en riesgo su esencia? Momentos cruciales la aguardaban. El futuro sonreía, pero su luz también proyectaba sombras. Ella sabía que la respuesta a su inquietante pregunta iba a definir su camino profesional y personal. ¿Podía atravesar la línea de la seguridad y explorar lo desconocido sin perder su voz? Esa decisión estaba muy cerca, y con ella, la posibilidad de una experiencia transformadora que podía relucir dentro y fuera del mundo empresarial. Mientras contemplaba el horizonte de sus posibilidades, el eco de una revelación resonó en su conciencia. Quizás lo más valioso que podría aportar era su disposición a desafiar no solo al mundo que la rodeaba, sino también a sí misma. ¿Qué elegirá Ana en esta crucial intersección de su vida? Ana inhaló hondo y con la conciencia de que todas sus decisiones estaban entrelazadas, se preparó para responder. El peso de la pregunta resonaba en su mente como un eco persistente. Si aceptaba esa oferta, se adentraría en un mundo donde la autenticidad podría esfumarse bajo las exigencias del éxito. Sin embargo, la tentación de alcanzar algo más grande de sí misma era un susurro cautivador. «Necesito más tiempo para reflexionar», pronunció, notando cómo el millonario arqueaba una ceja, pero decidido a no dejarse intimidar. Hablar desde su corazón había sido liberador, pero a veces el verdadero reto era contener los impulsos y evaluar el terreno emocional y profesional que estaba a punto de pisar. Aquella pausa era crucial. Mientras abandonaba la lujosa oficina, la firma de su decisión se sentía inminente. Caminó lentamente, recordando cada conversación que había sostenido en el café, cada rostro que había iluminado con su sonrisa. El dilema no era solo sobre su involucramiento en un proyecto, sino sobre la esencia misma de su ser. «No puedo sacrificar lo que soy por un contrato», pensó.
La voz interior que la había llevado hasta aquí debía permanecer intacta. Durante los días siguientes, Ana se sumergió en la rutina de su trabajo, pero con una mirada renovada. En cada cliente que cruzaba la puerta, notaba un matiz nuevo, la inseguridad tras la sonrisa de un ejecutivo, la tristeza oculta en los ojos de una madre soltera. Era un mundo de conexiones invisibles que le hablaba en susurros, revelándole la importancia de lo que estaba considerando dejar atrás. ¿Cuántas historias aún quedaban por descubrir? ¿Cuántas interacciones podían transformar las perspectivas ajenas y quizás la suya propia? Analizó la propuesta del hombre de negocios desde distintos ángulos. Una parte de ella quería lanzarse al desafío para gritar que estaba lista para arriesgarlo todo, mientras la otra parte temía que la experiencia pudiera diluir su pasión. Los días se convirtieron en un ciclo vertiginoso de reflexión y actividades, y cada vez que alguien entraba en el café, Ana se daba cuenta de cómo cada conversación era una oportunidad para explorar no solo las vidas de los demás, sino también la suya. Un sábado por la tarde, cuando el café estaba más tranquilo, Ana se sentó en una esquina con su café favorito y un cuaderno desgastado. En él empezó a escribir sus pensamientos, cada palabra surgiendo de su interior, clara y sin filtrar. Decidió organizar su enfoque, ampliar su visión y trazar un mapa de lo que significaría su propia propuesta. Más que un simple sistema de conexión con los clientes, ella quería construir un entorno único dentro de un modelo empresarial. Mientras garabateaba ideas sobre el papel, sintió un cambio en su interior. Allí estaban sus ambiciones, sus sueños y los valores que había cultivado desde años. Sin darse cuenta, había empezado a llenar el espacio que temía perder, reafirmándose y definiendo lo que realmente quería. La autenticidad no era solo un accesorio en su vida profesional, era el núcleo de su identidad. De esa forma, la decisión de enfrentarse al millonario no era solo una cuestión de conseguir un trabajo, era una declaración personal de su independencia. Si iba a aceptar su oferta, lo haría bajo sus propios términos, asegurando que su esencia no se viera truncada. La creación de un proyecto era más que un simple negocio, era una oportunidad para convertirse en alguien que reflejara su verdad. El día que finalmente decidió reunirse nuevamente con él, su corazón palpitaba con una mezcla de emoción y nerviosismo. Tenía en mente clarificar su postura. Estaba dispuesta a negociar, a involucrarse, pero jamás a comprometer lo que la hacía única. La tensión en el aire era palpable, pero Ana respiró hondo y se dirigió a la oficina, sintiendo que cada paso era un acto de reconciliación consigo misma. Frente al millonario, con determinación en su mirada, se preparó para la mayor conversación de su vida. En ese momento, no solo hablaba en nombre de una idea, sino de todo lo que ella quería representar. Pero justo cuando estaba a punto de expresar sus pensamientos, el hombre interrumpió con una pregunta inquietante. ¿Y si todo lo que buscas está en contraposición con lo que el mercado exige? Su respuesta, predestinada a marcar un antes y un después, estaba aún en el aire. La balanza de su destino se balanceaba una vez más, y quizás su identidad no solo dependía de esta oferta, sino de cómo decidiría luchar por su visión en un ámbito que podía ser implacable. ¿Hasta dónde está dispuesta a llegar Ana por mantenerse fiel a sí misma? La respuesta estaba más cerca de lo que imaginaba, pero un alegato interno aún se gestaba en su mente. Una búsqueda que no solo la definiría a ella, sino a su esencia en el mundo empresarial. ¿Cuál sería el próximo paso que daría en su camino hacia la autodefinición? Ana sintió que el aire se tornaba denso a medida que su mente zumbaba con la pregunta del millonario. ¿Y si todo lo que buscas está en contraposición con lo que el mercado exige? Esa pregunta reverberaba en ella, desafiando su sentido de propósito y de lo que había llegado a valorar. Un instante de duda se cerniró sobre su determinación, como una nube oscura a punto de descargar su peso. Lo que el mercado demanda no siempre se alinea con lo que es correcto, pensó, mientras un torrente de emociones giraba en su interior. Hablar de valores frente a un hombre que veía el éxito en cifras era una tarea desafiante. Sin embargo, el roce de su corazón contra el pecho le recordó que su autenticidad era el tesoro más preciado que tenía.
¿Hasta qué punto estoy dispuesta a sacrificarme?, se cuestionó. Ana decidió que su voz debía ser escuchada. Lo que busco, comenzó, seleccionando cuidadosamente cada palabra, es un espacio donde la autenticidad y la innovación vayan de la mano. No quiero ser una pieza más del engranaje, quiero ser la chispa que encienda algo nuevo. El millonario la observaba, su expresión imperturbable, mientras Ana se sentía como una encarnación de sus temores y esperanzas. La convicción con la que habló sorprendió incluso a sí misma. Ahí estaba ella, no solo como una camarera con sueños, sino como una emprendedora con una visión que rompería moldes. A medida que hablaba, sentía una creciente claridad. Cada palabra se convirtió en un ladrillo que construía su propio castillo de aspiraciones. Entiendo las exigencias del mercado, continuó, pero también creo que hay un espacio para lo genuino. Estoy dispuesta a trabajar duro, pero no lo haré a expensas de quienes soy. La tensión en la sala se intensificó a medida que las palabras se asentaron. El millonario, por primera vez, mostró un leve cambio en su expresión. «Es un riesgo», replicó, su voz manteniendo un tono de conversación casi neutrales. «La autenticidad no siempre vende, y los inversores buscan resultados». Ana sintió un desafío ante esa afirmación. ¿Por qué no podía existir un modelo de negocio que priorizara la autenticidad? La idea de que sus valores debían sacrificarse la llenaba de rabia y también de claridad. Destiló su frustración en una respuesta precisa. Mi intención es crear un modelo donde el valor humano sea tanto o más importante que el económico, donde las historias personales se entrelacen con el éxito financiero. Si lo hacemos bien, no solo atraeremos clientes, sino que podremos fidelizarlos. La reacción del millonario fue fría, pero en sus ojos se había encendido una chispa, aunque fuera tenue. «¿Y cómo planeas hacerlo?», inquirió, bajando un poco la guardia. Ana había estado esperando este momento. Tenía un plan empezando a despejar en su mente, ideas que había esbozado en su cuaderno y que ahora cobraban vida ante su audaz propuesta. «He visto que cada cliente tiene una historia. Quiero crear un programa que conecte a nuestras comunidades con esos relatos, algo que no solo se traduzca en ventas, sino en experiencias significativas. Cada producto puede ser una puerta a la conexión emocional». Su pasión vibraba en la sala. Sin embargo, su mente siempre analizaba las repercusiones. Estaba a punto de cruzar una puerta que quizás nunca podría volver a cerrar. La conversación continuó, a medida que Ana desenrollaba una serie de ideas cuidadosamente consideradas, cada una más ambiciosa que la anterior. En su interior, la adrenalina se combinaba con el temor, y aunque sentía que estaba arriesgando mucho, también imaginaba un futuro lleno de promesas. Era en esos momentos de vulnerabilidad y coraje donde más se forjaba su identidad y su deseo de ser una pionera en el ámbito que había elegido. Cuando la reunión concluyó, aunque el millonario no se comprometió de inmediato, Ana sintió que había dejado una huella. Salió de la oficina con una decisión clara. Iba a seguir adelante, no solo por ella, sino por todos los que creían que la autenticidad podía coexistir con el éxito. Mientras se alejaba, un pensamiento se instaló en su mente. Si había encontrado el coraje para hablar de su verdad, quizás su camino estaba destinado a transformarse en algo más grande. Pero antes de que pudiera celebrar ese avance, una llamada inesperada interrumpió su reflexión. Reconoció el número. Era de alguien de su pasado laboral, un viejo amigo que había hecho en sus inicios, portador de una noticia que podría redibujar su ruta nuevamente. «Ana, necesito que vengas a verme ahora. Hay algo que debes saber», dijo su amigo, llenando la atmósfera de incertidumbre. Con el corazón acelerado, se preguntó qué nuevas verdades estaban a punto de desvelarse. ¿Revelarse? ¿Sería un paso más hacia su autodefinición o un desafío que pondría en jaque su creciente confianza? La incertidumbre rebotaba en su mente, preparando el escenario para lo que se avecinaba. Ana sintió que su pulso se aceleraba mientras apresuraba el paso hacia el café donde había quedado con su viejo amigo, Daniel. Era un lugar que había estado cerrado para ella desde que comenzó a escalar hacia sus objetivos, una bifurcación emocional entre su pasado y su futuro. La nostalgia la golpeaba con fuerza, una corriente de recuerdos que contrastaba con la nueva determinación que había cultivado en su encuentro con el millonario. Al entrar, el aroma del café recién hecho envolvió su mente en una mañana nublada de posibilidades. La campana de la puerta sonó, rompiendo el murmullo familiar del lugar. Allí estaba Daniel, sentado en una mesa en la esquina,
su figura amigos de confianza pero también un recordatorio del camino recorrido. Ana se sentó frente a él, y su mirada, inicialmente llena de calidad, se tornó seria. «¿Qué es tan urgente?», preguntó, deseando que no se tratara de una crisis que la arrastrara hacia el pasado que había dejado atrás. Daniel inhaló profundamente antes de hablar. «He estado investigando algunas empresas que están innovando en nuestra industria, y creo que hay algo que puede beneficiarte enormemente». Su tono era intrigante, lo que hacía que cada palabra recogiera su atención como un imán. Ana se inclinó hacia adelante. La curiosidad era una chispa en su interior, despertando la ambición que había dividido entre la autenticidad y el éxito comercial. ¿De qué se trata? Recientemente, la empresa donde trabajé antes, Nueva Visión, ha estado desarrollando un software que conecta marcas con historias narrativas, explicó. Lo que lograron no es solo vender productos, sino crear una comunidad de clientes leales a través del poder de la narración. Elegí salir de ahí porque no se alineaba con mis valores, pero sé que podría servirte. El corazón de Ana latía con insistencia. ¿Y cómo funciona? Daniel le mostró su dispositivo, exhibiendo gráficos de crecimiento y testimonios de usuarios. Lo que te propongo es que te conectes con ellos. Están buscando formas de expandir su alcance y necesitan de una voz auténtica como la tuya. Podrías integrarlo a tu idea de conectar historias con productos. La posibilidad de aliar el proyecto que había defendido con las herramientas de una empresa ya establecida la llenaba de entusiasmo, pero al mismo tiempo lo abordó un temor inquietante. «Pero, ¿esto no sería una traición a lo que he estado construyendo?», murmuró, cuestionando si este camino podría comprometer su integridad. «Lo que tienes es único. Esta tecnología no reemplazará tu autenticidad, al contrario, la potenciará». La voz de Daniel lo llenaba de convicción. Era como si él pudiera leer sus dudas, anticipando cada interrogante que florecía en su mente. Ana exhaló, consciente de que cada elección en su carrera era un testimonio personal y social. «¿Y si me convierto en parte del sistema que tanto?» ¿Crítico?, se preguntó en voz alta, permitiendo que su inseguridad emergiera. Esa lucha no era nueva, pero ahora resonaba más profundamente en su interior. «Es tu decisión, pero tal vez no haya una manera correcta ni una incorrecta. Es tu historia, después de todo», enfatizó Daniel, su mirada fija en ella, como si le estuviera ofreciendo un escudo contra las dudas. Ana comenzó a visualizar un puente hacia un futuro que antes parecía lejano. Se preguntaba si podría conducir sus ideales a través del laberinto del mundo empresarial. La claridad empezaba a formarse, como si el miedo se desvaneciera poco a poco, dejando solo el brillo de un nuevo camino. Quizás la autenticidad no significa alejarse de toda oportunidad, pensó. Si realmente quería ser la chispa que encendiera algo nuevo y significativo, tal vez esta era la vía, sin comprometerse con los ideales que había defendido con tanto fervor. Decidida, se levantó de la mesa. «Voy a hablar con ellos», afirmó. A medida que caminaba hacia la puerta, una mezcla de emociones le recorría el cuerpo. Miedo, expectativa y un destello de esperanza. Había dado un paso crucial, una decisión que la llevaría a terrenos desconocidos. Pero antes de salir, una notificación en su teléfono la detuvo en seco. Un mensaje del millonario que había conocido recientemente. «Ana, me intrigaron tus ideas. Me gustaría hablar de una posible colaboración. ¿Tienes tiempo?». El dilema se instaló. Dos caminos que ofrecían diferentes visiones de su futuro. ¿Tendría el valor de fusionar ambas historias y encontrar un tercer camino que se alineara con su autenticidad? La pregunta resonaba en su mente, dibujando un futuro incierto pero prometedor. ¿Sería capaz de equilibrar principios y resultados en una sola dirección? La decisión estaba al borde de su mente, lista para ser tomada. El día que Ana decidió combinar su autenticidad con el potencial de la tecnología, se convirtió en un punto de inflexión en su vida. El enfrentamiento con el millonario y la conversación con Daniel habían dejado claro que su camino hacia el éxito profesional no necesitaba ser una senda solitaria. Podía fusionar ambas oportunidades en un solo proyecto, uno que no solo beneficiaría a las empresas, sino que también honraría las conexiones humanas que había cultivado en su trayectoria. Ana se sumergió en la investigación sobre Nueva Visión, el software que prometía transformar la forma en que las marcas se comunicaban con sus clientes.
En cuanto comenzó a explorar sus posibilidades, notó que cada aspecto del programa podría alinearse con la visión que había desarrollado sobre la autenticidad en el servicio. Era la clave que permitiría darle voz a las historias detrás de cada producto y cliente. La síntesis de ambas ideas se sentía como un golpe de genialidad. Con una creciente convicción, volvió a contactar al millonario, esta vez no solo como la camarera que había tenido un momento de claridad, sino como una mujer decidida a tomar el control de su futuro. Presentó su propuesta, un enfoque en el uso de la tecnología para conectar emocionalmente a las marcas con sus clientes a través de historias auténticas. El millonario, esperando una presentación convencional, se encontró con la pasión y la visión transformadora de Ana. Ella no solo le mostró cómo la tecnología podría beneficiar su negocio, sino que también demostró su valor genuino como consultora. La reacción del millonario fue electrizante. En vez de enfrentar la resistencia que había anticipado, encontró en Ana una aliada inesperada. Tu idea es innovadora, admitió, con un brillo en los ojos que no había visto antes. Desde ese momento se estableció una colaboración. Juntos comenzaron a diseñar un programa que integraba su enfoque narrativo con la capacidad del software para optimizar la experiencia del cliente. Ana pasó semanas trabajando codo a codo con el millonario y su equipo, explorando cada rincón del proyecto, inyectando su esencia en cada detalle. La autoestima que había cultivado a lo largo de esta travesía se consolidó. Ya no era solo una camarera que soñaba, sino una profesional que contribuía activamente a dar forma a un proyecto ambicioso y transformador. El día del lanzamiento del nuevo software llegó con gran expectación. Ana se sintió nerviosa, pero la energía de la ocasión la llenó de determinación. En la presentación, expuso su visión de cómo el poder de la historia podía transformar la manera en que las marcas interactuaban con los consumidores. Las reacciones de la audiencia fueron abrumadoras. Estaban cautivados no solo por la tecnología en sí, sino por la pasión con la que Ana hablaba sobre su esencia en cada historia. Finalmente, cuando terminó su presentación, recibió aplausos y reconocimiento genuino. Aquello era el cierre perfecto no solo para su trabajo, sino para su viaje personal. La feedback de la audiencia fue abrumador, pero lo que de verdad resonaba en su interior era el respeto y la validación que había logrado. Ana ya no era solo una camarera, era una profesional respetada y una voz auténtica en el campo del marketing emocional. En los días que siguieron, el proyecto prosperó y las ventas comenzaron a crecer exponencialmente. Ana adquirió un reconocimiento que había soñado por tanto tiempo, validando cada paso que había tomado en dirección a su visión. Su vida se había transformado de maneras que nunca había imaginado. El éxito profesional trajo consigo un crecimiento personal también. Se dio cuenta de que el miedo que había sentido al principio no era más que una sombra que había superado. La montaña que había enfrentado se convirtió en un testimonio de su fuerza y destreza. Cada interacción subsecuentemente se impregnaba de la seguridad que siempre había buscado. Ahora, con un camino claro por delante, Ana sabía que el futuro no estaba acotado. En sus manos tenía el poder de contar historias auténticas, de impactar vidas y, lo más importante, de cada día crecer, expandiendo su esfera de influencia. Mientras caminaba por las calles de la Ciudad de México, iluminada por una nueva luz, el futuro de sus hijos nunca había sido más brillante. Había unido sus pasiones, encontrado su propósito y, lo más importante, había conquistado su lugar en el mundo. Sin embargo, el viaje no terminaría aquí. Cada historia compartida, cada vida impactada, sería un nuevo capítulo a explorar. Ana estaba lista para enfrentarse a nuevas aventuras, esta vez en sus propios términos. Si te ha inspirado esta historia de superación y transformación, necesitas suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas vean estos relatos poderosos. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final, tu opinión es valiosa. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir.